Qué placer, queridos amigos, poder estar con ustedes nuevamente en el programa Me Gustaría Saber, este programa que nos permite compartir con ustedes esas respuestas a las inquietudes que ustedes nos envían. Soy el pastor David Salazar y estoy nuevamente con el pastor Esteban Bor a mano derecha. Pastor, bienvenido. Y también a mano izquierda el pastor Luis Fernando Manrique. Pastor, bienvenido al programa nuevamente. Muchas gracias, pastor. Un placer estar con ustedes dos y tenemos este programa para compartir preguntas importantes. Y tenemos, antes que iniciar, vamos a poder pedir la bendición de Dios, la dirección del Señor en nuestro programa. Voy a invitar al pastor Borges que nos dirija en oración para que nos pueda dirigir el Espíritu Santo. Oremos. Padre Celestial, venimos ante el trono de la gracia para pedir que en estos momentos tu Santo Espíritu esté presente en este lugar. Tenemos varias preguntas que contestar. Pedimos tu sabiduría, palabras para hablar. También pedimos que los que vean este programa, su vida espiritual pueda crecer. Amén. Puedan estar más cerca de tu querido Hijo, Cristo Jesús. Amén. Esto te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. 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 En este programa tenemos la pregunta que nos llega de Jairo Huitriago Posada y dice lo siguiente: tengo una inquietud y espero me la puedan solucionar. Sabemos que en el cielo está el santuario celestial, pero, pregunta él, ¿literalmente hay en el lugar santo del santuario celestial una mesa con los panes de la proposición? ¿Hay un altar de incienso y un candelabro? Lo mismo para el lugar santísimo, pregunta él. ¿Hay una arca literal con las tablas de la ley dentro? Les agradezco por su respuesta. Así que pregunta muy buena, muy interesante y por supuesto alguien que está escuchando, está estudiando y se hace esta pregunta. Y creo que tal vez muchas personas también traen esta pregunta, ¿no? ¿Existe un santuario literal? En el cielo lo dice la palabra de Dios, pero ahí en ese santuario celestial hay dos compartimentos, existen muebles allá adentro que son similares a los que se presentó a Moisés en el santuario, en la copia del santuario en la tierra. ¿Qué podemos decir al respecto? Así que voy a iniciar en esta ocasión con el pastor Manrique. Pastor, ¿nos puede dirigir? Tal vez, ¿qué pregunta nos puede hacer sobre esto? Bueno, comencemos diciendo que, vamos a comenzar a responder que sí hay un santuario literal en el cielo porque la Biblia lo dice, no hay duda de eso. Comencemos con un texto como Éxodo 25:40. Y Éxodo 25:40 está Dios hablándole a Moisés y le está diciendo que haga un santuario conforme a un modelo. Ajá. O sea que le está diciendo, mira, yo te estoy dando un modelo para que tú hagas algo en la tierra. Luego ya Hebreos, ya lo vamos a mirar más adelante, pues aclara que ese modelo está en el cielo. Pero miremos ese. Éxodo 25:40 dice, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Quiere decir que ya existe algo de donde se está tomando ese modelo para que ahora lo pueda hacer Moisés. Entonces, hay algo que existe antes de lo que Moisés va a hacer. Por eso se le está diciendo, mira, hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado. Y ese modelo, pues obviamente lo está dando Dios con detalle, ¿no? Ahora, vamos al libro de Hebreos. Vamos ahora al libro de Hebreos. Y el libro de Hebreos nos habla donde Jesús fue a ministrar. El capítulo 8, Hebreos capítulo 8, dice ahora el Señor en su palabra, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Está hablando de Jesús, que se sienta en el cielo. Versículo 2 del capítulo 8 de Hebreos. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ya aquí queda claro que hay un tabernáculo que no es humano, porque el que se hizo aquí en la tierra, hizo Moisés con su gente, claro, es un tabernáculo hecho por hombres, pero aquí hay un tabernáculo que dice aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor. Así que también ya nos está hablando de que Jesucristo está en el cielo, ministrando en un tabernáculo al que habla verdadero. O sea que si ese es el verdadero, el que había en la tierra era solo una copia, una ilustración. Y bueno, aquí podríamos seguir hablando del asunto, pero no quiero yo seguir hablando. Hay mucho que hablar, quiero que los tres interactuemos en el asunto. Por lo menos ya queda claro que hay un santuario en la tierra y queda claro que hay un santuario en el cielo, que aquí los hombres ministraban en la tierra, que allá Jesús ministra en el cielo. Comenzamos por ahí, ¿está bien?
Correcto. Amén. Correcto. Pastor, ¿por qué nos puede complementar o añadir a lo que menciona el Pastor Manrique? Bueno, gracias, Pastor Manrique, por leer ese texto de Hebreos 8. Ujú. Es clave. Es clave, por supuesto. Ahí dice que el santuario terrenal era una sombra del santuario celestial. Yo pregunto, ¿uno puede ver una sombra? ¿La sombra es real? Claro que la sombra es real. Sí, claro. ¿Lo que proyecta la sombra es real? Sí, ¿Qué es más real, la sombra o lo que proyecta la sombra? lo que proyecta la sombra. La sombra es sombra, lo otro es la realidad. Claro. Ok, pero la sombra se ve. Claro Pero que ¿cuál sí. es el propósito de la sombra? El propósito de la sombra es dirigir los ojos a lo que está proyectando la sombra. Correcto. Buen punto. Entonces, ¿qué es más real, el santuario terrenal o el celestial? Pues si el terrenal es una sombra del celestial, Dice no el puede haber sombra sin que haya una realidad que está proyectando la sombra. Ujú. Ahora, me gusta usar otra ilustración. Yo saco una foto de la cara del pastor Manrique. ¿Ok? La foto es real, pero es en escala menor de lo que es la cara del pastor Manrique. Yo en la foto yo puedo ver qué color de ojos tiene, pero puedo ver su linda cabellera. La foto antigua. Puedo tal ver, vez. puedo ver su sonrisa, sus dientes tan bonitos que tiene. Yo veo eso en la foto, pero la foto es una miniatura Claro. Ujú. de es la lo que es realidad. personalmente. Claro. El santuario celestial es mucho más grande y majestuoso Amén. y glorioso que el santuario terrenal. Santuario terrenal es una maqueta. Correcto. Ujú. ¿Qué es una maqueta? Una maqueta es cuando hay un proyecto de construcción, por ejemplo, con varios edificios, hacen una maqueta con los edificios, con las matas y los arbolitos aquí. ¿Cómo se va a ver el proyecto cuando termine? Mm. ¿Qué es más real, la maqueta o la realidad que viene de la maqueta? Pues la realidad que viene de la maqueta. En otras palabras, el santuario terrenal era una miniatura del santuario celestial. Me gusta ilustrarlo de otra manera también. Y es a través de un mapa. Yo puedo ver un mapa de California, donde nosotros estamos transmitiendo. Ujú. Ese me da una miniatura de todo el estado. Correcto. Me dice dónde están las ciudades, me dice a dónde están los ríos, me dice a dónde están las montañas. Desde luego. Yo estoy viendo a toda California en ese mapa, pero California es mucho más grande que el mapa. Pero yo pregunto, ¿el mapa es real? Sí. Claro que es real. Nos da una idea de lo que es California, Claro. claro. ¿California es real? Sí, solo que California es mucho más grande y más glorioso que la copia en el mapa. Buena ilustración. Dice el versículo 5 de Hebreos, el capítulo 8. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, y aquí está citando el apóstol en Hebreos, está citando la cita que leímos al comienzo, que es Éxodo 25:40. Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, queda claro, el concepto es bíblico 100% de que sí existe un santuario celestial, de que el terrenal solo fue sombra. Ahora, lo que él nos sigue preguntando es, bueno, pero háblenme de los muebles. ¿Qué pasa con los muebles? ¿Será que esos mismos muebles están allá en el cielo? Entonces, vamos a comenzar a responder esa parte. Ya queda claro el tema del santuario. Vamos al capítulo 9. El capítulo 9 muestra cómo estaba distribuido el santuario terrenal. Capítulo 9 del versículo 1 en adelante. Y dice el Señor, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Verso 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo de la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en las que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto.
Versículo 5, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y dice el 6, y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Dice el 7, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, aquí tenemos las dos partes, lugar santo con sus muebles, lugar santísimo. ¿Cuántos muebles en el lugar santo? Bueno, Éxodo lo va en más detalle, ¿verdad? Y muestra medidas y todo, pero el lugar santo tenía el candelabro, tenía la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Luego estaba el velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, el arca del pacto, que estaba compuesta por dos elementos. El arca, que es la caja de madera de acacia recubierta con oro por dentro y por fuera, pero luego una tapa hecha en oro puro que se llama el propiciatorio, y ahí sobre esa tapa los dos querubines que estaban hechos en oro puro. Entonces, bueno, y ahí también estaba el incensario, un incensario. Entonces, y la Shekinah en medio del arca que representaba el trono de Dios, y los ángeles cubridores. Que cubren y mirando hacia el propiciatorio. Exactamente. O sea que aquí ya tenemos la descripción de lo que tenemos en la tierra. Ahora la pregunta es, ¿será que eso está en el cielo? Ya lo dijo el pastor Bo. El pastor Bo dijo, lo que vemos allá en el santuario celestial es más glorioso, más grande, más sublime. No podemos esperar que la figura, la maqueta, es cierto, pues tenga las dimensiones de lo que hay en el santuario celestial. De paso, ya lo decíamos antes de entrar al programa detrás de cámaras, el pastor Born nos hablaba, solamente hay que mirar el templo del Salomón. En el templo de Salomón todo fue mucho más grande, pero si aún así la maqueta fuera el templo de Salomón, distaría muchísimo de lo que hay en el santuario celestial. Salomón puso 10 candelabros, 10 mesas de los panes de la proposición. O sea, el lugar era más amplio, todas las paredes recubiertas en oro. El arca era la misma en el lugar santísimo, pero puso 2 querubines de oro gigantescos, 2 querubines de madera recubiertos en oro. Lo que quiero decir es que él también quiso hacer más gloriosa la casa del Señor aquí, pero finalmente dista mucho de la gloria que tiene el santuario celestial. También hay que añadir, por ejemplo, en el mismo Apocalipsis, capítulo 1, versículos, si leemos desde el 10 al 13, en la primera parte del mismo libro, presenta allí Juan, dice, voy a leer allí, Apocalipsis 1, 10 al 13, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aquí está viendo Juan, literalmente, a Jesucristo ministrando en el santuario celestial, en el lugar santo, donde están los candelabros de oro. Es decir, Apocalipsis nos presenta esto. También Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19, hace allí énfasis de que el templo de Dios fue abierto y vi el arca del pacto en el templo, hablando del lugar santísimo. En Apocalipsis 14, 17 presenta allí, salió otro ángel del templo que está en el cielo. Capítulo 15, versículos 5, 6, 7 y 8, ¿no es cierto? Dice allí, del templo salieron 7 ángeles. También miré y en el templo del tabernáculo del testimonio, o sea, hace énfasis al santuario celestial, al templo de Dios. Versículo 8, el templo se llenó de humo y nadie podía entrar más en el templo, en el santuario santísimo. O sea, en el Apocalipsis presenta evidencias de que el santuario es un lugar literal. Y por supuesto tenemos la pluma inspirada también. No sé si ustedes quieren compartir algo, pero tengo varias citas. Antes de que lea la pluma inspirada, 2 textos más que pueden agregar, ¿no? Un texto es Apocalipsis capítulo 4, el versículo 5. Ajá. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Noten cómo delante del trono allí aparecen estas 7 lámparas, las mismas que aparecen en Apocalipsis 1. Ahora déjame mirar Apocalipsis capítulo 8, el versículo 3, para hablar de otro mueble del cielo.
Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces, nosotros creemos que el trono, donde el trono de Dios, pues está representado por el lugar santísimo, y creemos que delante del trono o delante del lugar santísimo, aquí en planeta Tierra estaba el lugar santo, y aquí encontramos el candelabro, pero ahora mirándolo desde la perspectiva celestial más grande y sublime, encontramos el altar del incienso, donde el ángel ofrece incienso, también ahora representado de una manera más gloriosa y sublime. O sea, estamos diciendo que la Biblia muestra, y ya tú hablaste del arca del pacto en Apocalipsis 11:19, que la Biblia muestra que sí hay muebles en el cielo. Solo que, para poder entender lo que hay en el cielo, nuestra mente es finita. Claro. Y lo que Dios hizo fue poner una maqueta aquí, Una sombra. para que podamos tener una idea de lo que hay allá. Pero comprender todo lo que hay allá va a ser complicado hasta que no estemos allá. Por ahora lo que podemos decir es que sí existen los muebles literalmente, y que algún día esperamos poder disfrutar de esa presencia de Dios, de su trono y de las cosas que hay allí. Una vez un individuo me dijo, si lo que revelaba el santuario en la tierra ocurre en el cielo, el sacerdote, después del sacrificio de la víctima, llevaba sangre y rociaba la sangre en el lugar santo. Entonces eso significa que Jesús está regando su sangre en el lugar santo del cielo. Y mi respuesta fue muy sencilla. El Señor Jesucristo sí está presentando sangre literal allá, pero está corriendo en sus venas. No la está rociando, sangre de animales. Entra al santuario, según el libro de Hebreos, con su propia sangre. Es decir, Él está presentando sangre real, porque corre en sus venas. Adquirió la naturaleza humana. Claro, cuando Él intercede por la raza humana. No solamente eso, sino que muestra las cicatrices que tiene en su sien, en sus manos, cuando se presenta delante del Padre. Así que podemos estar seguros que en el cielo hay un santuario literal. Ahora quiero leer una cita del Espíritu de Profecía. La tengo nada más aquí en inglés. Se encuentra en el libro Consejos a Escritores y Editores. Esto que estamos hablando es un asunto de mucha importancia. Correcto. Porque hoy en día en la iglesia adventista se habla poco del santuario. Y pastor, ¿sabe usted que, bueno, por lo menos para mí, no sé para ustedes, la creencia fundamental más importante de toda la iglesia adventista, para mí es el santuario? Del santuario se desprenden todas las demás creencias. Es correcto. Porque eso fue lo que dio raíz al surgimiento de nuestra iglesia como tal. Continúe, pastor. Sí, un punto supremamente importante. La hermana White dice que la comprensión correcta del ministerio de Cristo en el santuario es el fundamento de nuestra fe. Correcto. Dice ella. Y en 1844 lo que ocurrió depende de creer en un santuario literal en el cielo, de que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Ahora, la hermana White advirtió esto en este libro. Dice, el enemigo introducirá falsas teorías, tales como la doctrina que no hay un santuario. Este es uno de los puntos sobre los cuales habrá un apartamiento de la fe. Y hoy en día lo que pasa, mire, mientras más educados somos, menos creemos. ¿Cómo va a creer uno que hay un santuario allá con muebles, hombres, y todo allá es espiritual? Mientras más nos educamos y más sabemos, menos creemos que las cosas en el cielo son materiales. El cielo, la hermana White dice que el cielo no es un vapor. No, es más real. No es un vapor. Claro, correcto. Hay una ciudad real. Correcto. Con calles de oro reales, con un árbol de vida real, con un río de agua literal. Es decir, allá está todo eso. Pero cuando nos sofisticamos, nos volvemos medio griegos en nuestro pensar, que todo allá es como las almas que creen los evangélicos que van al cielo, que no tienen materia, porque tenemos esa idea de que la materia es mala. La materia no es mala.
El problema es cuando el pecado actúa sobre la materia, que la materia se degenera. Adán tenía un cuerpo humano Dios creó la real, materia. Dios tenía creó un la cuerpo materia. humano con corazón real, con piel real, con carne real, pero como no había entrado el pecado, la materia no se degeneraba. Así que no debemos espiritualizar tanto el cielo como decir, no hay un santuario, solamente hay una idea de lo que representa el santuario. Eso es problemático, porque Dios quiere que nosotros enfoquemos nuestra fe allá, en el lugar santísimo, a donde Cristo como ser humano está parado allá, está intercediendo y al mismo tiempo está abriendo los libros para juzgar a todos los que han reclamado su nombre. Así que no espiritualicemos el sábado, no hagamos que el santuario, no hagamos que el santuario sea fantasmal, creamos que hay un santuario literal a donde podemos literalmente enfocarnos. Amén. La pluma inspirada, pastor, menciona, bueno, hay un capítulo en el capítulo de los siglos, capítulo 24, el templo de Dios, que recomiendo a todos que la lean con cuidado. Voy a leer breves citas de ese capítulo. En la página 409, por ejemplo, menciona allí, el santuario celestial en el cual Jesús ministra es el gran modelo, del cual el santuario edificado por Moisés no era más que trasunto. Luego menciona más adelante, dice allí, los lugares santos del santuario celestial están representados por los dos departamentos del santuario terrenal. Luego también menciona allí lo siguiente, en el templo celestial, la morada de Dios, su trono está sentado en juicio y justicia. En el lugar santísimo del cielo, está hablando, está su ley, la gran regla de justicia por el cual es probada toda la humanidad. El arca, que contiene las tablas de la ley, está cubierta con el propiciatorio, ante el cual Cristo ofrece su sangre a favor del pecador. Es decir, está hablando de que, como usted mencionaba, pastor, Cristo está trabajando, ministrando literalmente en el santuario celestial delante del trono de Dios, del arca del pacto, del propiciatorio, de lo cual aquí vimos a través de lo que Moisés pudo hacer con los dones que Dios dio a esos hombres que fueron artesanos en crear esto, una vislumbre, una sombra de la verdadera que está en el cielo, ¿no? Entonces, dice allí, y hay otra cita que quiero leer también que se encuentra en el libro La verdad acerca de los ángeles, en el capítulo 9, menciona allí lo siguiente, la página 105. El arca del santuario terrenal era una réplica de la verdadera arca del cielo. Allí, al lado del arca celestial, se mantienen de pie los ángeles vivientes a cada extremo del arca, cada uno de los cuales cubre el propiciatorio con una de sus alas, elevándolas hacia lo alto, mientras con la otra cubren sus cuerpos en señal de reverencia y humildad. Entonces, solamente mostrando las evidencias de que esto que está en el santuario celestial fue lo que Moisés miró y hizo lo más cercano posible dentro de nuestra capacidad humana para presentar algo tangible, real, como usted mencionaba, que es físico. No es solamente una cuestión ahí ideológica o simplemente una cosa espiritual sin algo sustancial. Está hablando de algo literal que existe. Y por eso esta verdad es la verdad más distintiva de nuestra iglesia y la cual tristemente pues el enemigo trata de que lo espiritualicemos y lo hagamos simplemente una ideología nada más. Para concluir, ya el tiempo se nos fue. Número 1, el santuario celestial es real y existe. Cristo ministra allí como sumo sacerdote. El arca del pacto en el cielo existe. Y la que hay aquí era simplemente una sombra, ¿no?, de lo que hay allá. La ley de Dios es eterna y también está en el arca celestial. Eso es bueno aclararlo. Amén. La ley de Dios, no alcanzamos a tocar eso. No alcanzamos a tocar, pero bueno. Ahora, y tenemos que ver que lo que hay allá es mucho más glorioso y mucho más sublime que lo que estaba aquí en la tierra. Así Amén. es. Así que agradecemos mucho por la pregunta. Creo que ha sido una pregunta muy linda. Esperamos de que puedan también, por supuesto, continuar estudiando, profundizando este precioso mensaje del santuario. Agradecemos nuevamente por su sintonía, por sus oraciones, por su colaboración, su contribución, que nos permiten poder compartir y continuar en el aire con nuestros programas. Que Dios los guarde y los bendiga es nuestro deseo y oración.